de Éxodo capítulo 25, versículo 10. Dice la palabra de Dios: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este día, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta tarde ya, que queremos escuchar el alimento espiritual que tienes preparados para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy estamos culminando esta serie, en la cual el Señor nos ha hablado de una manera bien hermosa. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? ¿Cuántos han recibido de parte de Dios en esta serie? Culminamos con esto que se conoce como el arca del pacto. Para comprender el arca del pacto y su simbología, es importante que nos devolvamos un poquito en la historia bíblica. La palabra arca aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis, entre el capítulo 6 y el capítulo 9, en un episodio bíblico denominado el arca de Noé. Un arca con algunas similitudes con este arca, ya que era hecho de madera, debería ser cubierto por dentro con un material que se conoce como brea o asfalto para que el agua no entre hacia el lugar, porque la idea era proteger. Diga conmigo, proteger. ¿Cuál era la idea? Primero a los 8 miembros de la familia de Noé, y segundo a todo el zoológico, porque era una cantidad de animales que Dios había enviado para que fueran protegidos por el arca. La segunda vez que encontramos el arca la encontramos en el libro de Éxodo, en el contexto que el faraón había enviado a matar a todos los niños varones que recién nacieran, porque los israelitas se estaban multiplicando demasiado. Dentro de estos niños varones nace un niño que le colocan como nombre Moisés. Y a los 3 meses de edad su madre decide enviarlo en una, se le llama canastilla o en una canasta, pero esa canasta es recubierta también con este material que fue recubierto el arca, con una misión, y era de proteger al niño que iría adentro. Es importante que usted entienda el milagro de lo que sucedió en este segundo arca, porque hay 3 fuentes fluviales, hay 3 ríos de mayor afluencia de agua en el mundo. El primero es el río Nilo, el segundo es el río Amazonas, y el tercero se considera que es el río Mississippi. El río Nilo es un río que es mucho más grande y mucho más caudaloso que el río Cauca. No pense en el río Pance, sino piense en el río Cauca. Es un río que tiene mucha fluidez de agua.
Imagínese que la mamá de Moisés decidió colocar al bebé de 3 meses, Moisés, en el río Nilo para que fuera a dar donde la familia del faraón. ¿Haría usted eso con su hijo? ¿Alguien aquí se atrevería a hacer eso? Pero era eso, que lo mataran al bebé, porque el rey, el faraón, había dado la orden que todos los niños varones deberían ser muertos. La tercera vez que encontramos con la persona que recibió el mensaje, fue Moisés, que habla de este arca del pacto. Y es importante que usted entienda el concepto de proteger. El primer arca de Noé tenía el concepto de proteger a los que estaban adentro. El segundo arca también a Moisés. Y este arca tiene un contexto similar. Antes de explicarle por qué esto es importante, quiero refrescarle la memoria con algo que sucedió hace muy poco tiempo. El 29 de septiembre del año 2016, el presidente Santos culminó sus negociaciones de paz con la guerrilla. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando se firmaron los acuerdos, se terminaron todos los acuerdos y cuando ya están firmados, antes de firmarlos, se hicieron 7 copias de estos acuerdos. Los 7 copias fueron firmados por todas las dos partes, por la guerrilla, por el gobierno y por los países que estaban de testigos. 6 de las copias eran para dársela a cada uno de los países participantes y a cada uno de los países garantes de este acuerdo. Y la 7ª copia, el 29 de septiembre del año 2016, fue llevada por el mismo presidente a Suiza para que fuera depositada en el Consejo Federal Suizo que queda en Berna. Esto es un depositario especial donde se conservan hasta hoy lo que se conoce como las convenciones o los acuerdos de Ginebra. Esto es un depósito que es bajo llave, es seguro, y no es porque se les vaya a perder el acuerdo, porque obviamente el acuerdo de paz está en todas las páginas. Usted coloca acuerdo final de paz en internet y le salen cantidades de copias. En sí no es tanto el hecho de que se vaya a perder la copia, sino de que al estar en un lugar seguro le da validez a ese pacto, a ese acuerdo. Si miramos el texto en Éxodo capítulo 25, el que acabamos de leer, lea conmigo el versículo 21. Mire lo que dice: y pondrás el propiciatorio, para que ustedes miren acá al frente, este es el propiciatorio. ¿Dónde lo pondrás? Encima del arca. Y en el arca pondrás ¿qué? El testimonio que yo te daré. Parte de ese testimonio era lo que se conoce como la ley. Y la ley, en el capítulo 24, versículo 3, devuélvase solo un capítulo, mire lo que nos dice. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés habló con el pueblo, les dio la ley, todo lo que Dios les había dicho que ellos deberían hacer. Esta vez fue oral, no estaban las tablas escritas todavía, fue de manera oral. Y el pueblo ¿qué dijo? Aceptamos, vamos a hacer esto. ¿Cuál era el siguiente paso? Venir y guardar esas tablas en el arca del pacto, para dar la seguridad de que eso se debería cumplir, que eso era un pacto. La ley se conoce como uno de los pactos para cumplirse con ese pueblo. Y está tan bien protegido ese pacto que hasta hoy este arca está escondida. Algunos le dicen perdida, pero el arca todavía está guardando las tablas del pacto. Este arca debería tener, o tenía, aquí me han hecho la ilustración, las tablas del pacto. Algunos historiadores dicen que contenía las 2 tablas, cuales no está refiriendo a tabla 1 y tabla 2, sino que dice que la Biblia que cuando Moisés descendió y vio al pueblo en ese desorden, él cogió las tablas y las tiró al piso y quedaron los escombros. Es muy posible, no todos están de acuerdo, pero algunos historiadores teológicos dicen que es posible que en el arca estuviera la copia que hizo Moisés como la primera que escribió Dios. Lo importante era que había que guardar la ley
de Dios. Amén. Lo segundo que encontramos aquí, encontramos una taza con el primer maná que descendió del cielo. De ese primer maná que cayó, se guardó en un tazón y se guardó en el arca del pacto. El tercero que encontramos es la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara de Aarón, dice la Biblia, que había unas murmuraciones en el pueblo, y Dios le dijo a Moisés que cogiera una vara de cada una de las tribus de Israel y le colocaran el nombre para saber de quién era la vara. En el caso de la tribu de Leví, la vara que se escogió fue la vara de Aarón. Y en la vara de Aarón se le coloca el nombre de Leví. Estas 12 varas se colocarían delante de la presencia del Señor. Y Dios le dice a Moisés, al siguiente día, la vara que reverdezca, esa es la vara escogida. Fueron al otro día y encontraron que la vara de la vara de Aarón había reverdecido y había dado flores. ¿Qué le parece? ¿Usted ha visto un bastón? ¿Alguien tiene un bastón aquí? A las 7 alguien me prestó uno, alguien que estaba por acá. ¿Alguien tiene un bastón? ¿No? ¿Por ahí hay un bastoncito? ¿Es de madera o no es de madera? Ah, eso es perfecto. Préstemelo por acá. Muchas gracias. O sea, usted responde. Este bastón, cuando se habla de una vara, era un elemento para caminar. Obviamente no era un bastón, era algo más alto. Se utilizaba en esa época para poderse sostener. Pero la madera para poder ser bastón tiene que ser una madera dura. Y la madera para que sea dura tiene que estar seca. ¿Ha notado usted que el palo cuando todavía está biche se dobla? Por eso la madera antes de trabajarla se deja secar. Si yo cogiera este bastón y lo metiera en agua, ¿cogería raíces? ¿Reverdecería? ¿Le saldrían hojitas? ¿Flores? Era imposible que esa vara reverdeciera. Sin embargo, la vara de Aarón, que estaba seca, que estaba muerta, reverdeció y tuvo vida. Le salieron hojitas, le salieron flores, porque esa era la vara escogida por Dios. Amén. Muchas gracias. ¿De quién es? De aquí, mi hermana. Muchas gracias. En estos 3 elementos encontramos una simbología importante. Primero, vaya conmigo a Juan capítulo 5, versículo 32. Juan capítulo 5, 39. Jesús está hablando con la multitud y les dice lo siguiente: escudriñad, ¿qué? ¿Qué les dice? Escudriñad, ¿qué? Haga una pausa. Cuando dice la Biblia en este momento Jesús escudriñar las Escrituras, está refiriéndose netamente a lo que se conoce como la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas. El Nuevo Testamento no había sido escrito, ni el Evangelio de Mateo, ni el de Marcos, ni el de Lucas, de Juan, nada de eso había sido escrito en el momento en que Jesús dice escudriñad las Escrituras. ¿Qué más les dice? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús les dice a los que están ahí, estudien la palabra, léanla, porque ustedes piensan que ahí van a encontrar la vida eterna. Pero estas, la ley y los profetas, son las que dan testimonio de mí. Y mire lo que le termina diciendo Jesús a ellos. Versículo 46 dice, porque si creyeses a Moisés, ¿quién fue el autor humanamente hablando de la ley? Fue Moisés. Él fue el que la escribió, fue de su puño y letra. Dios se la dio, pero él fue el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces le dice, porque si le creyesen a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué razón? Porque de mí escribió Moisés. ¿Qué le parece? En otras palabras, Cristo, como dice la palabra, en el principio ya era el verbo.
Y ese verbo era con Dios. Y ese verbo era Dios. Cristo es el verbo que ha estado desde siempre. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, la palabra de Dios, Él es el cumplimiento de la ley. Él es la ley hecha realidad. Él es las promesas que son sí y son amén en Él. Cristo es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, denle el aplauso al Señor, amén. Lo segundo, el maná, esto que se describía como hojuelas o a veces como semillas de culantro, de cilantro, que caía del cielo todas las mañanas. Del primero se recogió esto. Y Jesús dice al respecto, Juan capítulo 6, mire lo que dice. Siguiente capítulo, estamos en Juan capítulo 5 y ahora vamos a Juan capítulo 6, versículo 30. Desde el 25 podemos leerlo. Y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Mire lo que le responde, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30, le dijeron entonces: ¿qué señal haces pues tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan que descendió del cielo. Cristo es ese alimento espiritual que sostuvo a Israel todos los 40 años. Cristo estaba presente en el desierto con ellos. Esta copa de maná era una representación de Cristo que estaba en el arca. ¿Sabe por qué razón? El maná tenía una característica, y era que si lo guardaba usted de un día para otro, ¿qué pasaba con el maná? ¿Usted cree que este maná se agusanó? No se agusanó, ni cogió mal olor. Como el otro maná, sí tenía esa característica. Este maná representaba a Cristo, el pan de vida. Vemos a Cristo en la ley y ahora vemos a Cristo en el maná. Por último, la vara de Aarón que reverdeció. Entendíamos que la vara, la madera, tiene que ser cortada. En otras palabras, el árbol tiene que morir. Y al morir se tiene que secar para poder convertirse en madera, para poderse convertir en una vara. Cristo, dice la palabra, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él tenía que morir para que nosotros pudiéramos tener ese perdón de pecados. Él tenía que morir como murió la vara, que antes era un árbol que tuvo que secarse. Pero como la vara de Aarón reverdeció, Cristo al tercer día resucitó. Él no se quedó muerto. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Ahora en los tres elementos que están dentro del arca encontramos la figura de Cristo. Y esto no termina ahí, porque vamos a ver otra figura muy importante que la encuentra usted
en la Biblia. Dice la palabra que cuando Cristo muere y Él está en la tumba, al primer día, el día domingo en la mañana, se fueron corriendo algunos discípulos y María estaban allá corriendo, esperando a ver qué pasó con Jesús. Y cuando entraron, ¿qué encontraron adentro de la tumba? ¿Qué encontraron? Encontraron lo que llaman el sudario, las sábanas. ¿Qué más encontraron? ¿Qué había adentro? Dice que habían 2 ángeles. Nótese que en la expresión bíblica, cuando se habla en la Biblia de los números, el número 3 juega un papel muy importante. El número 7 es el número perfecto. Casi todas las cosas que uno lee las encuentra o en 3 o en 7. Ahí tiene que haber algo equivalente en los números bíblicos. Pero solo encontraron ¿cuántos ángeles? ¿Dónde más usted ve 2 ángeles? Aquí mismo. Y si usted sigue leyendo conmigo Éxodo capítulo 25, se va a dar cuenta de realmente lo que tiene significado esta etapa, que se conoce como el propiciatorio. Éxodo 25 de nuevo, a leer el 21, pero vamos esta vez hasta el 22. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca que yo te daré, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. ¿Y qué más? Y hablaré contigo ¿sobre qué? Este es el propiciatorio. La tapa del arca, lo que le trae la protección, la parte de arriba del arca. Entonces, sobre este lugar, Dios iba a hablarle a Moisés. ¿Qué otro detalle nos dice el versículo? Dice, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. El lugar exacto donde hablaría Dios con Moisés sería acá en el medio de los 2 querubines. Por esa razón nos dice el libro de Hebreos que podemos ahora, por la sangre de Jesucristo, entrar confiadamente al trono de la gracia. Cuando habla del trono de la gracia, está hablando justamente de esto. Imagínese usted como cuando un rey se sienta en su trono. Este es el trono de Dios. Obviamente en el cielo está un arca del pacto. Juan dice que hay un arca del pacto, un lugar santísimo en el cielo, y ahí es donde está el real trono de Dios. Pero aquí también estaba Dios hablándole a Moisés. Desde este lugar Dios le hablaría a Moisés. No es una silla de trono porque Dios no se sienta. Él no es humano para andar sentado. Pero este es el trono de la gracia, el trono donde habita Dios. Dice la Biblia que el tabernáculo debería ser construido en el centro de todo lo que es la acción que pasaba en el desierto. Hacia las 4 esquinas o hacia los 4 lados, los 4 puntos cardinales, deberían haber a cada lado 3 tribus. Ahí estarían las 12 tribus. En otras palabras, el centro de todo el campamento de los israelitas era ¿qué? El tabernáculo. Y del arca, dice que salía la nube que estaba encima del tabernáculo. Y esa nube de día subía, estaba presente encima del tabernáculo. Subía como una nube. Y de noche esa columna se transformaba ¿en qué? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué razón? Alguna vez nos enseñaron, nos dijeron que se convertía en fuego porque de noche usted no ve la nube. Y la realidad es que uno ve nubes de noche. Con el reflejo de la luna hay nubes que uno ve de noche. ¿Usted ha visto nubes de noche? Yo las he visto. No era tanto eso, y le voy a explicar. De día, algunos teólogos, en lo que ellos piensan, basado en Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio 8 nos dice que por 40 años el pueblo de Israel caminó en el desierto y sus ropas nunca se envejecieron. ¿Alguien tiene aquí una camisa, un pantalón de hace 40 años? ¿Alguien?
Yo compré un mueble, yo les contaba que hace como 3 años compré un mueble nuevo como lo quería, con ese cuero sintético negro especial, y lo dejé en la sala. Y resulta que ese mueble, se me olvidó a mí que en la sala, a eso de las 3 de la tarde, entra un sol espectacular. Y después de un tiempo decidí sentarme. Yo casi no estoy en la casa, pero ese día decidí sentarme justo en el lado que da al lado de la ventana. No me miren así, yo no rompí el mueble. Yo sé que ustedes piensan porque soy gordo y pesado, yo partí el mueble, pero no, se dañó solo el cuero, no más. Y no se dañó por mi peso, se dañó porque ya estaba tostado. El sol había secado este material, lo había dañado. ¿Qué pasa cuando usted deja una camisa al sol todo el día? Cambia el color, ¿cierto? Se tuesta, se pone fea a veces. Ahora imagínense que el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto, con el sol del desierto, y no se les dañó la ropa. Y lo que dicen los teólogos es que había una nube, la nube que estaba en el medio subía y se extendía hacia todo alrededor del campamento israelita. La nube de Dios protegiendo al pueblo de Israel de los rayos del sol. La nube de Dios protegiendo de todo mal, de toda enfermedad. Usted nunca va a leer en el texto de que estaban vendiendo bloqueadores solares de 50 y de 100% para que no se quemaran. Usted no va a leer de que alguno se murió de cáncer en la piel porque estaba el solazo tan tremendo que se les dañó la piel. No. Había una nube de parte de Dios que protegía a cada uno de los del pueblo de Israel. Y de esa manera hay una nube de Dios sobre tu vida, protegiendo y guardándote de todo mal y peligro, guardándote de lo intemperie, de todo lo que te pueda hacer daño. La nube de Dios está sobre tu vida para guardarte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora de noche, el desierto tiene una característica interesante. Y es que de día hace un sol terrible, pero de noche hace un frío extremo. Han encontrado gente muerta en los desiertos de hipotermia, del frío tan tremendo que hace en el desierto. Es un lugar donde hay extremos de clima, mucho calor, mucho sol, y en la noche, mucho frío. Usted no tiene que ir al Sahara para experimentar eso. Aquí en Colombia tenemos el desierto de la Tatacoa y tenemos el desierto de la Guajira para que usted vaya y experimente lo que es el sol del desierto, pero el frío de la noche. ¿Qué pasaba con la nube de noche? ¿Se les olvidó? ¿Qué pasaba con la nube de noche? ¿Se convertía en qué? En fuego. El fuego no solamente era para la luz que necesitaban ellos. El fuego emana calor. Y al estar todas las tribus alrededor del tabernáculo, podían recibir el calor que ellos necesitaban. En el momento que necesitaban, que tenían hambre, la presencia de Dios enviaba el maná. En el momento que tenían sed, salía agua de la roca. La presencia de Dios para el pueblo de Israel era todo lo que ellos necesitaban para poder subsistir. Si tenían frío, la presencia de Dios les daba calor. Si había mucho sol, la presencia de Dios les hacía de nube. Si había hambre, la presencia de Dios les enviaba el alimento. Todo lo que el ser humano necesita hoy en día, mi hermano y mi hermana, es la presencia de Dios. Lo que usted necesita en esta temporada de su vida para salir victorioso, lo que Dios tiene preparado para usted, es la presencia de Dios. Lo que necesitas en esta temporada de guerra, que se ha levantado el enemigo a hacer daño a tu familia, es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios derrota, vence, siempre ahí va a haber victoria en el nombre de Jesús. Y con la presencia de Dios, si está de tu lado, vas a salir bien, vas a estar completo, vas a estar pleno, vas a estar seguro de que Dios te va a llevar hacia adelante y su presencia te hará completo en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede glorificar a Dios en esta hora? En el libro de Samuel se encuentra un episodio interesante. Y este episodio es que el pueblo de Israel se fue a la guerra contra los filisteos.
Primer libro de Samuel, capítulo 4, 5 y 6. Y esta guerra, los filisteos salieron y respondieron a la guerra. Resulta que en la primera día de batalla murieron muchos israelitas y ellos se devolvieron tristes porque iban a ser derrotados. Los filisteos era un grupo de personas que habitaba dentro de la tierra prometida y siempre había una lucha constante por territorio, por ciudades. Los filisteos, al derrotar la primera noche o el primer día a los israelitas, ellos empezaron a pensar qué es lo que pasaba. Y resulta que siempre que Israel iba a la batalla, usted lo va a leer en el libro de Josué, ellos iban con el arca. El arca iba por la parte de atrás y los soldados iban por delante. Esa era una representación de que la presencia de Dios estaba siempre con el pueblo de Israel. Y si usted nota, el pueblo de Israel siempre tuvo la victoria porque Dios estaba con ellos. Entonces ellos pensaron y dijeron, claro, es que nos fuimos a la guerra sin el arca del pacto. Traigamos el arca del pacto porque así vamos a ganar. Y fueron y sacaron el arca del pacto como si fuera un agüero, como si fuera una superstición, como cuando usted dice yo no paso debajo de una escalera, o el gato negro, cada persona tiene su invento. Y dijeron, vamos a sacar el arca del pacto. Y en el segundo día de guerra, ¿sabe qué pasó? Volvieron a perder la batalla. Este fue el día en que mueren los dos hijos de Elí, y muere también Elí, muere Ofni, Finés, y muere Elí, tal y como se lo había dicho el profeta, que todos morirían en el mismo día. Y el arca del pacto es llevada donde la tierra de los filisteos, a Ecrón. Y estando allá, la colocan en el templo del dios Dagón. No había nadie más allá adentro, solo estaba el arca del pacto y la estatua del dios Dagón. Y al otro día fueron y miraron, ¿y saben qué encontraron? Que Dagón estaba postrado en el piso frente al arca del pacto. Volvieron y lo levantaron. No, esto, un accidente, algo pasó. Y al otro día encontraron de nuevo al dios Dagón, pero esta vez sin cabeza. ¿Tuvo alguien que pelear por el arca del pacto? ¿Tuvo alguien que pelear contra Dagón por eso? La presencia de Dios traía la victoria. Es más, en el pueblo donde estaba la gente empezó a coger tumores en la piel y se estaban muriendo. Sin sacar una sola espada, la presencia de Dios estaba luchando contra las huestes de maldad. Siempre que esté la presencia de Dios de tu lado, mi hermano, entienda que la victoria va a ser tuya. Ustedes no están seguros de eso. Yo sí. Siempre que la presencia de Dios esté de tu lado, la victoria es segura. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra ti? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así le dijo Dios a Josué, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entienda, mi hermano y mi hermana, que lo que usted necesita es la presencia de Dios. Estaban los filisteos tan aburridos de todos los males que le había traído haberse robado el arca, que la devolvieron. Ni siquiera los israelitas fueron a pelear por ella. Los mismos filisteos la devolvieron, porque a donde llegaba, a ellos les llegaba el mal. ¿Por qué les llegaba el mal? Porque la presencia de Dios estaba con Israel. No podían haberse robado los filisteos ese arca. La presencia de Dios es lo que necesitamos en nuestra vida. Y es ahí, mis hermanos, donde nosotros tenemos que comprender la importancia de lo que nos enseña esto. Obviamente podríamos profundizar mucho más y los puedo tener aquí hasta las 4 de la tarde. Algunos se quedan, yo sé que otros no. De que lo que necesitamos nosotros no es el arca. Lo que necesitamos nosotros no es un altar, no es el lavacro, no necesitamos una canción o un aceite especial, o no necesitamos de un pastor en particular que esté orando por mí.
Israel se llevó el arca y fueron derrotados. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos en el arca y no en la presencia de Dios que estaba sobre el arca. Se olvidaron de lo más importante en sus vidas. Se le olvidó de aquello que los sostuvo por 40 años en el desierto. Se olvidó de la presencia de Dios que abrió el Mar Rojo y abrió el río Jordán para poder cruzar a la tierra prometida. Se olvidaron de lo que los sostuvo a ellos por tantos años y les dio esa tierra que ellos tenían que conquistar. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso como creyentes. Estamos en la iglesia, empezamos bien, adoramos a Dios y empezamos a colocar nuestros ojos en las cosas que son humanas. Es que cuando cantan esta canción, ahí sí yo siento la presencia de Dios. Es que cuando tal hermanito canta, ahí sí yo siento la presencia de Dios. Es que cuando, imagínense, una burra le habló a un profeta. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿La iglesia de las burras? ¿Ya colocaron una burrita ahí a ver si nos habla? No. Pero los seres humanos hacemos eso. Uno de los reyes que fue después de Salomón, ¿sabe qué encontró? Encontró la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Y la tuvo que destruir. Porque todo el pueblo estaba yendo a quemarle incienso a la serpiente del desierto. Y a alguno le parece eso algo cómico, algo entretenido, algo especial, pero muchos de nosotros le quemamos incienso a los pastores, no literalmente, pero le empezamos a rendir pleitesía a la persona y no al Dios de la persona. Cuando Dios va a hacer algo en tu vida, si tiene que utilizar una burra, lo va a utilizar. El asunto no es la persona, el asunto es el Dios al cual nosotros creemos. Y tenemos que entender algo, mi hermano y mi hermana, que lo que usted necesita es la presencia de Dios. Mi trabajo como pastor es solo mostrarte el camino, porque ni siquiera yo soy el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. El camino es Cristo, a la presencia de Dios que tanto necesitas. Ni siquiera nosotros somos el camino, solo te mostramos el camino, cómo llegar a la presencia de Dios. Depende de lo que realmente necesitas en tu vida. En esta temporada que te has sentido solo o sola, necesitas de la presencia de Dios. En esta temporada que ha habido escasez en tu trabajo, necesitas de la presencia de Dios en tu vida. En esta temporada que has tenido problemas familiares, problemas con tus hijos, ¿qué necesitas? En esta temporada que a lo mejor has tocado puertas en el trabajo y has tocado puertas que has mandado hojas de vida y no sabes a dónde más mandarlas, ¿qué necesitas? A la presencia de Dios en tu vida. Cualquiera que sea el vacío que tengas hoy, cualquiera que sea el problema, la necesidad, cualquier cosa que esté sucediendo en este día, he venido a decirte que la presencia de Dios es la que puede solucionar cualquiera de esos problemas, y necesitas a Cristo para poder acceder a la presencia de Dios y todos tus problemas puedan ser resueltos bajo la presencia de Dios. Todas mis necesidades pueden ser llenas bajo la presencia de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir amén? Es ahí donde el tabernáculo jugaba un papel importantísimo. Porque dentro del tabernáculo encontramos nosotros lo que es necesario para poder llegar al lugar santísimo. Comprendemos que no podemos entrar al lugar santísimo en pecado. Tenemos que ser lavados nuestros pecados. Tenemos que entrar en santidad, porque su palabra nos dice claramente, sin santidad nadie verá a Dios. No puedes acceder a la presencia de Dios si no estás en santidad. ¿Y cómo nosotros llegamos a esa santidad? Nos dice la palabra claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos estar limpios
para acceder a la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitó Israel 40 años en el desierto? Nada más. ¿Cómo salieron? Salieron bien. Entraron a la tierra prometida. Podrás entrar a tu tierra prometida solamente cuando dependas de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Quiero invitarle a que usted se ponga sobre sus pies. Sí, Señor. Levante su mano conmigo y diga: necesito de la presencia de Dios. Una vez más, dígalo conmigo. ¿Qué necesitas? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Los amigos no te van a llenar. Un esposo, una esposa, un novio, una novia no va a llenar ese vacío. ¿Sabía usted que en solo este año más de 5 artistas del mundo conocidos han cometido suicidio? Y han dejado cartas donde escriben: me quito la vida porque me siento solo. ¿Cómo es posible que un artista rodeado de gente constantemente, de su manager, de sus compañeros de banda, de cantidad de mujeres, yendo a conciertos con 30,000, 40,000, 50,000 personas, se sienta solo? Porque la compañía de un ser humano no va a cambiar tu soledad. El único que te va a hacer sentir lleno es la presencia de nuestro Dios. A lo mejor te dijeron: cuando te cases vas a ser feliz. Los casados digan amén. ¿Les llegó la felicidad cuando se casaron? El matrimonio es hermoso. Es el diseño de Dios, que dos personas se unan. Pero la felicidad nunca la vas a alcanzar en el matrimonio. Muchas veces cerramos y le decimos a la persona: es que solo usted me hace feliz. Y después usted ve las peleas en Facebook. Porque una persona nunca te puede hacer feliz. El ser humano lo único que puede hacer es decepcionarte. Algunos hombres y aún algunas mujeres pensarán: no, es que una pareja no me satisface, voy a conseguir 2. Y con 2, 3, y con 3, 4, y con 4, 5, y cada vez quieren más. ¿Sabe por qué? Porque no se llenan. Alguien dijo: cuando tenga dinero voy a ser feliz. Y si usted está aquí hoy y cree que el dinero le va a hacer feliz, le hago una invitación: hable con alguien que tiene mucho dinero. Aquí en Cali no hay que ir muy lejos. Hay gente que tiene mucho dinero y alguno es bien habido y otro es mal habido. Y sea bien habido o mal habido, todos te van a decir: el dinero no te trae felicidad. Cuando tenga trabajo voy a ser feliz. Cuando llegue a cierta posición voy a ser feliz. Y todo el mundo, la ciencia, todo corrobora de que nada de eso puede traer felicidad sobre tu vida. Por eso había un himno antiguo que decía: solo Dios hace al hombre feliz. La presencia de Dios es el lugar donde podrás estar solo y vas a estar feliz. Donde podrás estar sin dinero y vas a ser feliz.
donde puedes tener muchos problemas, pero vas a dormir como un bebé, porque encontramos nuestro descanso en la presencia del Señor.